El petróleo es absolutamente vital para la economía mundial, pero hemos visto recientemente que los precios han cambiado mucho. Vamos a analizar los diferentes aspectos del petróleo crudo con respecto a los diferentes productos del petróleo y sus diferentes usos. Hoy analizaremos el petróleo y empezaremos hablando sobre el petróleo crudo. La producción de petróleo crudo cambió mucho en los últimos años. Durante muchos años, el petróleo crudo se producía principalmente en el Medio Oriente, ya que esa era la principal fuente de producción en 2014. Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de petróleo crudo del mundo debido a los nuevos suministros vinculados a las nuevas operaciones. Regresemos al Medio Oriente y a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Ellos controlan 81% de los recursos probados de petróleo bruto en el mundo. Entonces, ellos tienen una fuerza increíble en relación con los precios del mercado. Ahora, como ya dije, los diferentes centros de producción están cambiando rápidamente en el momento en que el precio fluctúa. Cuando el precio estaba muy alto, como estaba en los últimos 2 años, muchas nuevas producciones entraron en operación y vimos mucha energía dirigida a la producción de África Occidental, América del Sur y por supuesto a Estados Unidos. Ahora con los precios que estamos viendo que son muy bajos, estamos viendo que la OPEP y especialmente Arabia Saudita está manteniendo la producción muy alta para mantener los precios bajos y para tratar de empujar hacia afuera del mercado a los productores con mayores costos. Esas cosas están cambiando rápidamente mientras las observamos. El petróleo crudo será transportado a una refinería y en la misma se separará en muchas y diferentes partes constituyentes y tenemos muchos tipos diferentes de subproductos que se crean, de gasolina a diferentes tipos de combustible de aviación, a gas licuado de petróleo, queroseno y todos los diferentes usos. El uso principal, como dije, es la gasolina. La gasolina que usamos en las gasolineras para abastecer a nuestros automóviles y casi la mitad del crudo se dirige al petróleo usado en nuestros autos. Por lo demás, esa es una lista de solo algunos de los más de 6,000 productos diferentes que se crean a partir del petróleo. Son cosas que encontramos en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Si hablamos de petróleo, tenemos que hablar de los precios. Mucho se ha dicho acerca de los precios, sobre lo bajo que están los precios en este momento y que podemos verlo en este gráfico. Si analizamos el precio del petróleo crudo en los últimos 10 años, podemos ver que los precios que tenemos hoy son relativamente bajos y los precios de 2007 y 2008 estaban muy altos. Los precios cayeron ligeramente cuando la crisis afectó a los mercados, pero luego aumentaron y nos acostumbramos a precios por encima de $100 por barril, pero ahora los precios cayeron de nuevo. Algo importante a destacar es que cuando hablamos del precio del petróleo, siempre hablamos del precio del petróleo por barril. Está a $40 el barril, está a $100 por barril, pero estamos hablando de petróleo crudo y todos los demás productos, todos los diferentes productos derivados del petróleo que se crean a partir del petróleo crudo, tienen sus propios precios que fluctúan en función de su oferta y demanda. En relación a esos precios podemos ver los últimos 10 años. Ahora estamos observando precios muy bajos aquí en diciembre de 2015, pero si miramos hacia atrás a un periodo más distante y si analizamos los últimos 20 años de precios, veremos que los últimos 10 años fueron inusuales. Los precios de ahora se parecen mucho a lo que vimos en el pasado. En relación al transporte, hay diferentes medios de transporte. A menudo el petróleo crudo es transportado a través de gasoductos. Por eso será transportado del área de producción, pasando por un área muy grande a la refinería donde se procesará. También puede ser transportado en camiones. Muchas veces los camiones van a las gasolineras. Está también el transporte por tren cuando los viajes son por áreas muy grandes. Por ejemplo, en Rusia hay mucho transporte de ese tipo y también en América del Norte. Se transporta mucho vía tren y también enormes cantidades son transportadas por barcos.
Los barcos petroleros tienen diferentes tamaños. Hay muy pequeños que pueden transportar hasta cerca de 500 toneladas métricas y navegan solo por el litoral, y también hay grandes transportadores de petróleo crudo que pueden transportar hasta 500.000 toneladas de petróleo crudo. En relación al petróleo mismo, tenemos que analizar los riesgos. El mayor riesgo es la contaminación. No podemos ignorar que hay muchos pasos necesarios para minimizar el riesgo de la contaminación. Eso va desde garantizar que los oleoductos estén muy limpios y bien conservados hasta garantizar que los barcos están en buenas condiciones. Los barcos pasarán a tener doble casco. Además, con las importaciones hay muchos más procedimientos que fueron puestos en marcha, y todas las grandes compañías petroleras tienen procesos muy intensos de verificación. Tenemos que tener cuidado con la temperatura del petróleo cuando se está transportando. En algunos derivados del petróleo, si la temperatura cae por debajo de un cierto nivel, entonces tendremos el riesgo de solidificación y ahí no podríamos bombearlo. También existe riesgo de contaminación. El riesgo de contaminación hace que cada tipo de derivado del petróleo tenga un conjunto de especificaciones, y si hay algo negativo que entró en el derivado del petróleo, entonces eso puede cambiar las especificaciones y de repente ese producto no tendrá más valor. El combustible de aviación es un gran ejemplo de eso. Si caen partículas en el combustible de aviación, entonces puede causar muchos problemas, porque los combustibles de aviaciones abastecen aviaciones jet, y si hay partículas que bloquean el suministro, el avión puede tener serios problemas. Hablemos del hedging. El hedging es muy importante debido a las fluctuaciones de precios. La fluctuación de los precios ha sido tan extensa que si no nos protegemos a nosotros mismos, entonces una simple fluctuación de precios puede hacernos perder mucho dinero. Hay muchas cosas que deben observarse en relación al petróleo crudo y diferentes tipos de petróleo. En los futuros episodios analizaremos específicos derivados del petróleo. Este fue el Commodity Brief en asociación con Duke Scopy TV. Soy Richard Watt, gracias por vernos y volveremos con nuevos episodios.